2 asesinos, un héroe, más de una docena de víctimas fatales, incluyendo niños. Los terroristas comenzaron a disparar contra judíos en la playa australiana al inicio de la noche del 14 de diciembre de 2025. Los disparos iban hacia civiles que celebraban el primer día de Hanukkah. Eran 2 atacantes. Esa podría haber sido una noche común en Australia, pero todo cambiaría cuando 2 hombres decidieron salir de casa para disparar contra una multitud que solo intentaba celebrar un feriado. Había miles de personas en Bondi Beach esa noche. Ese era el primer día de Hanukkah, una fiesta judía que celebra la victoria del pueblo judío y la recuperación de su templo en la antigua Jerusalén, recordando también el milagro en el que una pequeña cantidad de aceite para un día mantuvo una llama encendida durante 8 días. No era por casualidad que las celebraciones ocurrían en esa playa. Bondi Beach es una zona costera famosa de Sydney, popular entre turistas y por la vibrante vida nocturna, ubicada en los suburbios orientales de la ciudad, donde se concentra la comunidad judía local. Parecía que el día ya no sería del todo tranquilo. Hubo reportes de provocaciones, con hombres mostrando la bandera de Palestina. Hasta ahí podría verse como una protesta pacífica y aislada. Al final de cuentas, los últimos años estuvieron marcados por una intensa tensión entre judíos y palestinos. Hamas había elegido un feriado judío para realizar uno de los ataques terroristas más mortales de la historia reciente, matando a más de 1000 israelíes. Cientos fueron secuestrados y perdieron la vida en la guerra que siguió. El combate en Gaza fue feroz, acabando con muchos hombres de Hamas, pero también extinguiendo miles de vidas civiles, destruyendo hogares y devastando Gaza, de una manera que generó aún más odio contra israelíes y judíos. Más de 50,000 fueron asesinados y muchos otros quedaron sin hogar, enfrentando grandes dificultades después de la declaración de César Fulmer. Australia es, de hecho, uno de los países que reconoció al Estado palestino, un hecho que ha estado generando controversia en varios círculos diplomáticos. En medio de toda la polémica, gritos por un ataque global contra los judíos comenzaron a escucharse por parte de extremistas. Fue entonces, al inicio de la noche, que los disparos irrumpieron en el paseo de Bondi Beach. El sonido de las armas era fuerte y podía escucharse en varios puntos de la playa. La pareja tenía rifles de reserva y llevaba munición extra. El sonido de la sirena se puede escuchar junto con los disparos. La reacción policial parecía lenta ante la masacre que se desarrollaba. Las personas corrieron desesperadas en busca de refugio, pero muchas terminaron siendo alcanzadas mortalmente, incluyendo a un niño de 12 años. La desesperación se apoderó de los presentes al ver a tantos heridos. Poco a poco, algunos intentaron ayudar a los que sangraban en el suelo. La situación se volvía cada vez más desesperante. Uno de los terroristas, identificado más tarde como Khalid al-Nablusi, bajó de la pasarela en busca de más altos. El otro, Navin Akram, intentó lo mismo, pero fue más cauteloso, manteniéndose cerca de las escaleras y subiendo y bajando para buscar nuevas víctimas. Un rabino también fue asesinado antes de que un hombre ayudara a detener la extensión del baño de sangre. Él se escabulló entre los autos y esperó a que uno de los terroristas se distrajera. Su nombre era Ahmed al-Ahmed, musulmán de 43 años. El ataque fue rápido, sujetando el arma hacia abajo e impidiendo más disparos. Con la escopeta y el escudo, el terrorista perdió el equilibrio y el hombre logró quedarse con el rifle. Sin la misma voluntad asesina del criminal caído, Ahmed mantuvo el arma solo apuntada mientras el adversario luchaba por levantarse. Al notar que el otro no compartía sus intenciones letales, el terrorista se retiró para reunirse con su cómplice. El civil, después de su acto heroico, pidió ayuda y denunció la posición de los criminales. Incluso intentó alejar aún más a los terroristas, arriesgándose ahora de una manera mucho más imprudente, porque el otro estaba cerca. En la pasarela, Ahmed terminó siendo alcanzado y tuvo que retroceder. No fue una herida mortal, pero el riesgo para su vida aún existía.
Desde arriba de la pasarela, Navid preparaba el rifle esperando que su compañero retomara la posición. Llamó a Oso para que también se pusiera ahí, dificultando nuevas interferencias de héroes. En la playa, más personas corrían, el pánico era generalizado y la policía tardó en actuar. Protegidos en la pasarela, observando el punto turístico, los terroristas continuaron con sus disparos. Khalid al-Nablusi regresó para rearmarse y seguir disparando. A menos que ocurra un milagro, piensa Johan. 3 osos fue por abetes. Por suerte se reunieron en un solo lugar. Cuando los policías lo rodearon, un disparo vino del flanco, haciendo que Nablus se volteara. El segundo disparo atravesó el cuerpo del terrorista y lo derribó. Cayó rápidamente en el puente, dejando la nave de Kran desesperada, intentando protegerse de las fuerzas de seguridad de Australia. Las sirenas constantes aumentaban su adrenalina y la sensación de estar acorralado. Siguió disparando, usando la protección para evitar los disparos de los policías, mientras colocaba el rifle sobre la barandilla para intentar alcanzarlos desde ahí arriba. Solo una supresión fuerte por parte de los policías lo haría cesar el fuego. Desafortunadamente, eso estaba tardando. El gatillo del rifle accionó los disparos soltando humo. Cada vez que intentaba acertar a algún policía, ninguno de los disparos fue preciso, pero la cantidad de disparos de los policías era cada vez mayor. Carajo, no puedo morir. Hasta que finalmente fue alcanzado en uno de los intentos de ataque y cayó sobre la pasarela. Los policías acordonaron el área, pero algunos civiles se arriesgaron demasiado, acercándose para verificar. Hubo confusión en ese momento, hasta que los policías lograron calmar los ánimos, porque algunas personas no sabían quién estaba ayudando y quién apoyaba a la pareja. La policía intentó ayudar a los atacantes, pero uno ya había muerto. Otro estaba gravemente herido. Los periódicos empezaron a informar que uno de los terroristas probablemente era un hombre musulmán de origen pakistaní, identificado como Navid Akran, de 24 años, residente de Bonny Raick, según lo que dijo una fuente de alto nivel de las fuerzas de seguridad a ABC News. Su licencia de conducir fue encontrada en el lugar y su casa fue objetivo de una operación policial. De acuerdo con la información de redes sociales, Akran estudió en universidades en Australia y Pakistán y era considerado un alumno ejemplar. La policía no ha confirmado oficialmente esos datos aún. El otro que murió en el lugar del conflicto era Khalid al-Nablusi, un musulmán salafista, al igual que Navid Akran, pero nacido en Líbano. Él llegó a Australia a finales de 2021. Circularon acusaciones en internet sobre conexiones de Khalid al-Nablusi con grupos extremistas como los talibanes. El primer ministro Chris Minns confirmó que al menos 12 personas murieron, incluyendo a uno de los tiradores, y que al menos 29 resultaron heridas, entre ellas 2 policías. Los explosivos fueron retirados del lugar. Trágicamente, se acusó a comunidades musulmanas en Sydney de lanzar fuegos artificiales celebrando el acto terrorista. Varios ataques contra judíos venían ocurriendo en Australia antes del 7 de octubre de 2021. Los principales episodios de antisemitismo allá involucraron principalmente vandalismo y ataques a instituciones judías. Hubo un notorio ciclo de ataques a sinagogas en Sydney en 1991, cuando 5 templos fueron incendiados, causando daños significativos y una lesión, pero nuevamente sin víctimas fatales. Después del 7 de octubre de 2023, Australia registró un aumento acentuado del antisemitismo, con los mayores daños concentrados en ataques a sinagogas e instituciones judías, incluyendo vandalismo recurrente, pintas con símbolos de odio, amenazas de bomba en serie e intentos de incendio provocado. Los incidentes más graves incluyeron ataques con cócteles Molotov y destrucción de libros sagrados, sobre todo en Melbourne.
además de la intimidación directa a fieles y líderes comunitarios, exigiendo evacuaciones, refuerzo policial y operaciones federales de investigación. Investigaciones e informes muestran que los incidentes islamofóbicos en Australia aumentaron considerablemente después de octubre de 2023, con casos físicos, incluyendo agresiones, insultos y amenazas. Y los incidentes virtuales más que se duplicaron, incluyendo ataques y amenazas dirigidas a mezquitas y fieles musulmanes. Pero fue hasta 2019 cuando ocurrió la masacre contra la población islámica. El ataque de Christchurch en 2019 fue motivado por una ideología extremista de supremacía blanca e islamofobia, con el terrorista buscando promover otros ataques similares. El atentado ocurrió el 15 de marzo de 2019 cuando el terrorista y supremacista blanco abrió fuego contra fieles en 2 mezquitas durante la oración del viernes, transmitiendo parte del ataque en vivo por internet, lo que resultó en 50 muertos y decenas de heridos. El autor actuó solo, no pertenecía formalmente a una organización terrorista, pero tenía vínculos ideológicos con movimientos extremistas de derecha transnacionales. Consumía y difundía propaganda en línea, citaba ataques anteriores y utilizaba símbolos y narrativas comunes a redes globales de odio, incluyendo referencias usadas por grupos extremistas. En Australia y en Europa son eventos tristes que ocurren muchas veces debido a la tolerancia con la propaganda extremista de cualquier lugar declarado. Recientemente, por ejemplo, se ha vuelto común el uso de símbolos en movimientos nazis para amenazar a los judíos, y muchos justifican esto plenamente debido a los acontecimientos en Gaza, reactivando lo peor de la humanidad. Desafortunadamente, el ser humano trata el odio como una bebida a la que se vuelve adicto y piensa que puede controlar, como un alcohólico que juzga lo que otros beben, con la arrogancia de quien dice tener control total sobre su consumo.